Venga, genial, pues muchas gracias, Enrique, y a todos por estar aquí. Y yo voy a compartir esta pequeña presentación y me presento. Bueno, eso, yo empecé hace como unos 9 años a hacer ensayos Blackboard, entre otras cosas. Ahora hace 3 años que estoy trabajando por mi cuenta y me he ido formando en esta década más o menos en todos estos temas relacionados con la eficiencia energética, el Passive House, la simulación energética, todo esto, ¿no? Y una de las cosillas que hago es termografía y ensayo de hermeticidad de Blackboard, que como veréis para mí son cosas que están en parte relacionadas, ¿vale? Pues bueno, el tema es cómo hago yo un ensayo de hermeticidad al aire Blackboard, pero es que antes de deciros cómo lo hago, me parece muy importante contaros qué es, ¿no? Porque igual hay algunos de vosotros que ya estáis muy metidos en el tema Passive y os ha tocado incluso ver algún ensayo, pero para otros quizás esto es nuevo o lo habéis visto pues en el último código técnico, que aparece una coletilla ahí, ¿no? Entonces os voy a contar un poquito en qué consiste, ¿vale? Y empezamos diciendo qué son las infiltraciones de aire, porque al final lo que hacemos con el Blackboard es eso, es medir infiltraciones, ¿no? ¿Qué son las infiltraciones? Son entradas de aire no deseado que se producen a través de carpinterías, juntas, encuentros entre paramentos de nuestro edificio, ¿no? Y según las condiciones que tengamos, el aire puede infiltrar o exfiltrar. Aquí vemos una pequeña imagen en la que se muestran las infiltraciones más comunes en una vivienda tradicional, ¿no? Pues la caja persiana, esos orificios que se producen, las juntas entre las ventanas, la instalación eléctrica que a veces comunica con el exterior y demás, ¿no? Pues no lo he dicho, pero por favor, si alguien mientras estoy hablando se os ocurre una duda, encender el micro e interrumpirme sin ningún tipo de problema, ¿vale? Que lo más importante es que esto quede lo más claro posible. Vale, entonces las infiltraciones ya sabemos lo que son, entradas de aire no deseado. ¿Y qué es el ensayo Blackboard? Bueno, pues es una prueba normalizada que se regula según una norma UNE que hasta ahora era la 13829 y la sigo manteniendo, aunque está derogada, porque a día de hoy muchos documentos o muchas memorias de proyectos Passive vienen con esta coletilla, ¿no? Con esta norma, porque es la norma que aparece en los documentos Passive House, porque en el resto de Europa, en algunos países europeos sigue vigente, pero en España la sustituye la ISO 9972. Esto lo comentaré otra vez después. Es importante porque la norma anterior está derogada y esta nueva es muy similar, pero bueno, pues se llama diferente, ¿no? Entonces, se rigen por estas normativas que, aparte, os recuerdo que como aparejadores podemos consultarlas gratuitamente a través del enlace que hay de la página del Consejo con AENOR. Entonces, mediante esta norma pues podemos cuantificar el nivel de hermeticidad aire de un edificio, ¿no? Aquí vemos un ejemplo del ensayo donde está colocada la puerta en rojo y está generando depresión y entonces se provoca que las infiltraciones del aire entre por las juntas y por las fisuras o por los elementos de la corriente, ¿no? Pues, ¿qué es la tasa N50? La tasa N50 es el resultado que obtenemos en el ensayo, ¿vale? Después de hacer la prueba completa obtenemos un valor, que es la relación entre el caudal de aire infiltrado y el volumen interior de la vivienda o del edificio a 50 pascales de presión. Este valor es el que utilizamos para comparar, para analizar, para cuantificar si es mucho y si es poco, ¿vale? ¿Por qué es importante las infiltraciones? Dicen igual muchas cosas, ¿no? Pero ¿por qué es importante controlar las infiltraciones de aire? ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué existe el ensayo? Bueno, pues porque está demostrado, hay un mogollón de estudios, ¿no? Que acreditan que existe una relación directa entre la estanqueidad al aire de los edificios y el consumo de calefacción o de refrigeración. En este caso vemos en la gráfica, es un estudio publicado por el Instituto Passive House que relaciona el nivel de hermeticidad al aire con la demanda de calefacción. Y aquí vemos, por ejemplo, como para una vivienda de Madrid, una vivienda situada en Madrid, reducir el nivel de infiltraciones de 5 renovaciones hora, ese valor en 50, de 5 renovaciones hora a 2, por ejemplo, supone un descenso de unos 12 kilovatios hora metro cuadrado al año de calefacción, ¿no? Si sabemos que, por ejemplo, para certificar una vivienda Passive House, el valor máximo de demanda de calefacción es de 15 kilovatios hora metro cuadrado al año, y aquí tenemos 12 kilovatios hora metro cuadrado al año solamente por infiltraciones de aire, pues difícilmente vamos a conseguir cumplir o difícilmente vamos a conseguir que esa vivienda sea un edificio de consumo casi nulo
o sea medianamente confortable, ¿no? Además, aparte del consumo energético que supone las infiltraciones de aire, que existen infiltraciones puede causarnos que existan también condensaciones intersticiales, ¿no? Si en la cara interior de nuestro edificio existe una grieta que permite el paso de aire caliente y húmedo del interior de la casa hacia las capas más externas de un cerramiento, o sea, si ese cerramiento no es hermético, puede hacer que el aire caliente y húmedo llegue hasta las capas frías, condense y tengamos pues, problemas de deterioro de ese cerramiento, condensaciones, goteos y demás, ¿no? Aparte que si el aislamiento llega a mojarse, pues ya no va a cumplir con su capacidad aislante. Por lo tanto, pues muy importante controlarlo, tanto para el comportamiento energético de los edificios como para evitar este tipo de patologías. Y así lo sabe muy bien el estándar Passive House, referencia mundial en la certificación de edificios de consumo casi nulo, ¿no? Ha sido un poco la guía en la que muchos se han basado para construir edificios de bajo consumo. Limita el valor N50, esas renovaciones de aire a la hora, 50 pascales de presión, a 0,6 renovaciones, y si son edificios rehabilitados, que sería el estándar, el sello Enerfit, deja que lleguemos hasta una renovación, ¿no? Esto es mucho, es poco. Esto es 0,61. Bueno, pues es bastante exigente, ¿eh? Llegar a 0,6, los que os ha tocado, sabréis que es un esfuerzo y un control de la ejecución durante la obra importante. Lo que tenemos en España hasta hace nada, no había ninguna referencia, al contrario que en otros países europeos, donde desde hace varios años, pues en Francia desde 2012, en Alemania pues hace un montón de años también, se regula el nivel de hermeticidad de los edificios, ¿no? Aquí en España llega esta exigencia, este control, con la última actualización 2019 del Código Técnico que entró en vigor hace unos meses, solo en septiembre, ¿no? Los proyectos visados a partir de septiembre son de aplicación este tema. Entonces, en este nuevo Código Técnico vemos como ya empieza a hablar del valor N50 y dice que los edificios de viviendas con más de 120 metros cuadrados nuevos que se construyan a partir de eso, de septiembre, o sea, que con proyectos visados a partir de septiembre del año pasado, tendrán que cumplir con un valor N50 máximo comprendido entre 3 y 6 renovaciones en función de la compacidad, ¿vale? Esto quiere decir, bueno, pues la compacidad del edificio, la relación entre la superficie y el volumen. Y os diré que para edificios de viviendas en bloque, el límite va a ser 3, porque el valor de compacidad suele ser mayor de 4. Y en edificios unifamiliares con formas un poco extrañas, pues puede ser hasta 6, ¿vale? ¿Esto quiere decir que tenemos que hacer el ensayo Blackboard ahora en todas las obras de construcción? No, porque la normativa es el primer acercamiento que hace con este tema, con el Blackboard Door y con el valor N50 de hermeticidad aire del edificio, la normativa permite justificar el valor N50 con una formulilla que aparece ahí en el anejo H del código técnico, ¿vale? Entonces, no es de obligado cumplimiento hacer el ensayo, pero va a ser muy recomendable porque, claro, la fórmula, bueno, pues tiene en cuenta que existe una permeabilidad aire de huecos y una permeabilidad aire de opacos X, se calcula y si cumple, cumple y listo, ¿no? Pero ¿qué pasa si el usuario final coge y pues, percibe que no es una vivienda tan estanca como creíamos, tan hermética, y contrata un enseñador Blackboard por su cuenta, lo hace y da mucho más de lo que le habíamos dicho, ¿no? Pues ahí hay un problema y además no es el tema de hoy, pero que sepáis que luego, una vez que se hace una obra y se termina, mejorar la hermeticidad es muy difícil cuando durante la obra, haciendo un test intermedio, es mucho más sencillo, ¿vale? Hasta ahí, ¿cómo está el asunto del Blackboard Door en España y de la hermeticidad al aire, ¿no? Pero ahora al tema, a lo que íbamos, os voy a contar cómo lo hago yo, cómo hago yo un test Blackboard Door, ¿vale? Lo primero sería, pues, decidir con qué norma lo hacemos. Os decía que son normas muy parecidas y, de hecho, el resultado no va a variar, varían 4 cosillas, ¿no? Para viviendas Passive House certificadas, el estándar Passive House pide que se haga con la EN 13829, que como os decía en España está derogada, pero también permite hacerlo con la 9972, que de hecho es de 2019, este recorte es anterior.
Entonces, lo que haríamos es hacerlo en España. Yo lo que estoy haciendo es estoy haciéndolo según la ISO 9972 y la única diferencia o la única control que hay que tener es que el volumen hay que calcularlo, como luego explicaré, según nos pide el Instituto Passive House, ¿vale? El volumen interior de la vivienda. Según esta norma UNE ISO 9972 que explica cómo se tiene que hacer el ensayo, pues existen dos métodos, ¿vale? Existen tres métodos, pero los más utilizados son el 1 y el 2. El método 1 es el ensayo del edificio en uso. Esto quiere decir que el edificio está terminado. Se hace cuando el edificio está totalmente terminado y no se tiene ningún cuidado especial más que se deberían sellar la ventilación, o sea, el sistema de ventilación de la vivienda. Lo demás no debería sellarse, ¿vale? Ni taparse. Debería medirse cómo funciona el edificio. El método 2 es el ensayo de la envolvente, que aquí vemos que es la misma vivienda, pero cuando hacemos el ensayo por el método 2, que es el ensayo de la envolvente, estamos visualizando la línea de hermeticidad. En este caso era una vivienda pasiva, entonces estábamos viendo la lámina de hermeticidad y de esta manera pues podemos localizar infiltraciones y demás. El método 2 podemos sellar todos aquellos edificios que todavía no estén terminados. Si, por ejemplo, existiera una ventana que no está colocada, podríamos taparla con un panel pues, para evaluar otras partes del edificio y demás, ¿no? El código técnico habla del método B de la norma anterior, que es el método 2, por lo que entiendo que nos permite sellar pues, todos los agujeros que veamos durante la prueba, ¿no? Estos son ejemplos de cosas que se sellan en el ensayo, ¿no? Que es lo primero que tenemos que hacer, sellar ciertas cosas. En la imagen de la izquierda vemos los conductos de ventilación de entrada y salida que van de la vivienda a un recuperador de calor, que tenía en este caso. Y como es un circuito que va aparte, que funciona independiente, no queremos analizar su estanqueidad durante la prueba, porque eso está funcionando 24 horas. Lo que hacemos es encintar esos dos conductos, sellarlos, y así evitamos que nos entre aire por ahí, ¿vale? Y medimos la hermeticidad del edificio. Y luego, por ejemplo, estos son desagües de cocina, ¿no? Si hacemos el ensayo final de un edificio, lo normal es que esté colocado el fregadero, que estén colocados los lavabos, que tengan sus sifones llenos de agua, entonces no hace falta sellar un desagüe porque tiene un sifón que va a evitar que coja aire de la ventilación primaria, ¿no? del saneamiento. Pero si no está ejecutado, en el ensayo método 2, durante la obra en el que medimos la envolvente, la hermeticidad al aire de la envolvente, sí que podemos sellar este tipo de cosas, ¿vale? El cálculo del volumen, muy importante. Claro, si hemos dicho que el valor N50 es la relación entre el caudal de aire que obtengo del ensayo, el caudal de aire infiltrado a 50 pascales, entre el volumen interior, claro, cuanto más volumen tenga dentro de la vivienda, mejor me va a salir el dato, más bajo va a ser el valor de hermeticidad, que es un poco lo que se busca, ¿no? Entonces, claro, en este caso, el estándar Passive House, que para certificar una casa es obligatorio hacer la prueba, ¿no? Define muy claramente cómo se tiene que calcular el volumen, ¿vale? Qué cosas hay que tener en cuenta, cuáles no. Y eso hay que revisarlo, hay que revisar los planos. Nosotros de normal lo que hacemos es revisar los planos que nos facilita el arquitecto, tomar algunas medidas en la obra y para comprobarlo y calcular el volumen según se solicita en el Passive House Institute para certificar una casa, ¿vale? Los equipos, hay varios equipos en el mercado para hacer ensayos Blauer Door. Los más conocidos son el Minneapolis Blauer Door y Retrotec, que son dos marcas, pero lo más importante y lo único que es fundamental es que los equipos estén calibrados y tengan un certificado de calibración en vigor. Y es lo que nos van a pedir, por ejemplo, para certificar una vivienda Passive House. Para una vivienda de código técnico no he visto que diga nada de la certificación, pero entiendo que, bueno, pues que se tendrá que solicitar algo, ¿no? El certificado de calibración de los equipos, por lo menos, y bueno, siempre se pide, obviamente, que el certificado del ensayo esté firmado por un técnico. En España os diré que todavía no está regulado quién puede hacer ensayos Blauer Door, no está limitado, no se dice nada más que al menos para certificar casas pasivas, que sea un técnico el que lo firma, ¿no? Yo creo, en mi opinión, que para nosotros aparejadores es un nicho de mercado, o sea, es algo que podríamos hacer perfectamente todos nosotros. De hecho, hay muchos colegios que tienen equipos, bueno, al menos el de Navarra, que yo sepa, tiene un equipo de alquiler,
un equipo colaborador de alquiler a disposición de los colegiados para que todos podamos hacer ensayos, ¿no? Yo al final tengo equipos propios porque al final me dedico a eso, ¿vale? ¿Qué hacemos lo primero cuando llegamos a obra? Bueno, pues montamos el sistema que, como veis en esta imagen, se compone de una lona roja que se ajusta a un marco metálico que se ajusta a la medida de la puerta de entrada o de cualquiera de los huecos de la vivienda donde podemos instalar el equipo colaborador. Todo esto, bueno, se coloca también el ventilador, que es lo que hace que genera esa diferencia de presión entre el interior y el exterior, y va todo controlado por un manómetro que a su vez queda todo registrado en un equipo informático, ¿no? En la imagen vemos un modo crucero. En este caso, el modo crucero es generar una depresión de 50 pascales o sobrepresión, depende de lo que queramos hacer. Constantes, busca que sean constantes, ¿no? 50 nunca se estabiliza 50 clavado, pues está 48, 52, pero en el caso es que está generando un flujo de aire que está sacando de la vivienda y gracias a eso forzamos las infiltraciones de aire y las podemos localizar con otras herramientas. Porque lo que buscamos siempre, y hablo de lo que a mí me gusta hacer, ¿no? Es no solo ir y medir, sino medir el nivel de hermeticidad, ver en qué valores estamos, pero aunque esté dentro de los márgenes dentro del objetivo que se buscaba, siempre hay alguna cosita que podemos detectar, podemos mejorar, ¿no? Entonces llevamos herramientas como la termografía o otras que os contaré para localizar infiltraciones y si hay alguna cosa que está desajustada que se puede mejorar, podemos incluso hacerlo en el momento, ¿no? Entonces, aquí lo que hacemos lo primero es montar el equipo y generar un modo crucero que llamamos, ¿no? Un flujo constante, y hacemos una inspección con termografía, con anemómetro de hilo caliente o con un generador de humo también, ¿vale? Ya os voy a mostrar algunos ejemplos de localización de infiltraciones que a mí me parecen interesantes. Por ejemplo, con el generador de humo. El humo es muy llamativo. Entonces, todas las ventanas al final dejan pasar algo de aire, porque la hermeticidad clase 4, ¿no? Creo que son, si no recuerdo mal, 3 o 9 metros cúbicos a metro cuadrado a 100 pascales. Entonces, al final, algo de aire pasa, siempre se ve algo, ¿no? El problema es cuando entra muchísimo humo al hacer las pruebas y entonces pues podemos detectar un defecto de ajuste o muchas veces para lo que nos sirve el humo es para buscar esa trazabilidad, ¿no? Porque yo con termografía, como os voy a mostrar ahora, podemos ver por dónde está entrando el aire, ¿no? Por dónde está entrando, pero no sabemos de dónde viene. A veces hay una comunicación entre cámaras y con el humo podemos llegar a ver si el aire pues viene de un punto u otro, ¿no? Con termografía, ¿qué pasa con termografía? Que el aire necesita incidir sobre una superficie para ser visualizado, ¿no? El aire, por el mero hecho de barrer sobre una superficie, genera un cambio de temperatura en esa superficie. Entonces, con una cámara medianamente buena, que sea bastante sensible, esa huella que deja el aire, aunque haya muy poco contraste de temperatura, podemos visualizarla. Esto es importante porque normalmente muchos ensayos, la mayoría de ensayos Blackboard se hacen en viviendas en proceso de construcción que no están climatizadas y que dependemos un poquito de las condiciones climáticas para localizar patologías con termografía, ¿no? Pero lo que os decía con el aire, si el aire incide sobre una superficie tal cual muestro en la imagen, lo podremos ver. Si entra perpendicular a un cerramiento, una grieta que entra abierta, pues es muy difícil que lo localicemos. Sin embargo, si es tipo una tapeta o una jamba de una ventana, es muy fácil que deje una huella y que lo localicemos con termografía, ¿vale? Por ejemplo, un enchufe casi no se ve que tenga infiltración, pero si ponemos un folio perpendicular, es un truquillo para los que uséis termografía, si ponemos un folio perpendicular a ese enchufe, pues vemos cómo realmente sí que está entrando bastante aire a través de ese punto, ¿vale? Ya os muestro algunas cosillas y, bueno, os hago pensar. En alguna charla que doy, invito a participar a la gente, ¿no? En qué problemas puede haber en las imágenes que voy mostrando. En este caso, ¿qué es? Pues, bueno, un problema puntual, una infiltración puntual en una manilla de una ventana, Passive House, certificada y lo que quieras, ¿no? ¿Es un problema esto? Bueno, no. Esta casa está en valores de cumplimiento, esta pequeña infiltración no va a dar ningún problema, porque es muy poquita, pero bueno, sabemos que existe, ¿no? Y si quisiéramos mejorarlo, pues tendríamos que hablar con ese carpintero, el que ha instalado esa ventana y que buscara pues una posible solución.
una ventana de altas prestaciones, edificio Passive House certificado. Vamos a hacer una prueba y nos encontramos con que esa ventana está desajustada. Es lo que os decía, si no hubiéramos hecho la localización, ese edificio daba valores aptos para certificar. No había ningún problema en cuanto al nivel de hermeticidad. Pero claro, el señor o señora o persona que estuviera ahí sentado un día de viento y frío, pues iba a notar una corriente en la orejilla que seguramente iba a hacer que estuviera pues menos a gusto que el que estuviera sentado en la otra ventana que no tenía ningún problema, ¿no? Es un defecto de ajuste de muy fácil solución, pero que muchas veces si no se hace la prueba, pues no se sabe que existe. En este caso, ¿qué pasa? Es una termografía durante el proceso de ejecución de una rehabilitación con criterios Passive House. Y aquí lo que pasó es que pues utilizaron una cinta perforada que está pensada para unir materiales con mortero, ¿no? Por ejemplo, para ser enlucido, y la utilizaban para unir dos láminas, ¿no? Entonces, al final, los agujeritos que están pensados para que el mortero agarre, pues estaban ejerciendo de orificios de infiltración, ¿no? Entonces, es un fallo que se solucionó poniendo luego encima otras cintas y listo. Unos puntos de comunicación típicos con el exterior son los conductos de electricidad. Aquí vemos cómo los conductos de electricidad que llevaban el cable para accionar el mecanismo de la persiana, ¿no? el motor, eran persianas motorizadas. Pues en uno de los casos estaba bien sellado ese conducto, y en otro no, porque está entrando aire frío, ¿no? Entonces, en el que está frío, porque hacía más frío fuera de la vivienda, vemos cómo está entrando ahí, ¿no? Detectamos que había que sellarlo por el exterior, ese conducto. Otras veces pasa, por ejemplo, en este caso, es una cubierta que ha sido insuflada con celulosa, y para insuflar se realizan algunos orificios en la lámina de hermeticidad, se mete la manguera, se insufla el aislamiento a presión y luego se encinta, ¿no? Y lo que pasó es que pues, al colocar las cintas y al tapar ese agujero no se sellaron correctamente o de manera 100% estanca. Esta imagen es una de las últimas que he sacado la semana pasada. Es una vivienda recientemente construida, clase A, que ha costado un pastizal en una buena zona de Pamplona, y claro, pues me llamaron los usuarios porque notaban corrientes de aire y les parecía extraño y tal, y me contrataron un ensayo el particular, el dueño de la vivienda, ¿no? Que es algo extraño porque normalmente no se suelen gastar, aunque yo creo que no es una prueba muy cara para toda la información que aporta, no se suele gastar un particular en un ensayo. Pero en este caso sí querían saber, querían conocer qué pasaba, y también pues, para usarlo como herramienta para poder reclamar al promotor que les vende la vivienda, ¿no? Y vemos como todos los cajones de persiana estaban mal sellados en su encuentro con el forjado, con la parte superior, es decir, no existía ningún tipo de sellado, y entraba un montón de aire a través de ese punto, ¿no? Y tenía una tasa de renovación de más de 5 renovaciones, una tasa de infiltraciones de más de 5, que para mí es bastante elevado. Más, esto es una vivienda construida hace el año 2010 o por ahí, y bueno, son infiltraciones a través de los cuadros de electricidad y telecomunicaciones, que son puntos típicos. Aquí fue un estudio, hicimos un estudio energético de todo el edificio porque tenían problemas de confort y de gasto de calefacción, ¿no? Tenían problemas también como este. La cámara de aire, que a nivel teórico se calcula como una cámara no ventilada, estaba muy ventilada en realidad, ¿no? Esa cámara que había entre un yeso laminado y el ladrillo de la fachada estaba muy ventilada, y de hecho entraba aire entre todos los encuentros entre fachada y pavimento, y esto pues, lo comprobamos con termografía y con el ensayo de hermeticidad. Y otra herramienta que utilizamos aparte de la termografía es el anemómetro, que a veces es muy útil un poco pues para localizar justamente cuál es el punto que tiene más velocidad, o eso, pues puntualizar mucho, ¿no? Y cuantificar algunas cosas. Incluso se puede llegar a calcular el caudal. Lo que mide el anemómetro son metros por segundo, velocidad del aire. Si tenemos una sección conocida, se podría calcular, por ejemplo, la sección de este orificio de la persiana, ¿no? ¿Qué sección tiene? Si multiplicamos esa sección por la velocidad, tenemos el caudal
de aire que está entrando solamente por este punto y podemos hacer una estimación de que supondría, por ejemplo, en este caso, sustituir todas las persianas por persianas motorizadas y evitar ese orificio, ¿no? Que además no tendría por qué entrar nada de aire por aquí, ¿no? Porque esto debería estar bien sellado y que este perfil que aloja este recogedor de la persiana pues no tuviera infiltraciones, pero existen. Y bueno, lo último que hacemos antes de medir es reparar lo que se puede. O sea, si ya que hemos localizado algunas cosas con termografía, con estas herramientas que os cuento, y hemos detectado que hay cosas que se pueden solucionar, pues tenemos un margen de tiempo esa mañana que estamos en la obra para intentar solucionarlo. Yo mismo, si tengo el material, me pongo a poner cintas y a tapar agujeros, y si existe personal en la obra que sea capaz de hacer este tipo de sellados, pues los ejecutan y luego es cuando medimos, ¿no? O sea, y así le damos al cliente el certificado lo más bajo posible, que es lo que busca todo el mundo. Este sería pues, el tipo de resultados que vemos al hacer la prueba en el ordenador. Y lo último que hacemos es el informe. Estas serían las gráficas que relacionan el caudal con la diferencia de presión, y siempre hacemos los dos ensayos, a depresión y a sobrepresión. La normativa no exige hacer siempre a depresión y sobrepresión, pero sí que recomienda hacer el ensayo en los dos sentidos. Para certificar Passive House sí que hace falta hacerlo en los dos sentidos y el resultado es la media, ¿vale? Entonces, lo último es lo que os decía, el informe. Entonces, hay varios tipos de informes. Y yo en esto, en todo lo que os he contando, me he intentado diferenciar un poco de la competencia. Aquí en Navarra, zona norte de España, hay ya bastante gente que está haciendo ensayos, ¿no? Y al final intento pues, ofrecer un servicio de más calidad y más completo. Por eso todo lo de la localización de infiltraciones, que es como un plus a la hora de hacer un ensayo en sí, porque a veces te piden un blaguerdor, pero no te piden un blaguerdor con localización de infiltraciones. Y yo siempre lo intento ofrecer y hacer, ¿no? Porque me parece que es lo suyo. Y lo último sería lo mismo el informe. Tú puedes hacer un ensayo blaguerdor, medir y sacar el certificado que se exporta del programa en el que dice que la vivienda tiene una tasa de hermeticidad N50 igual a tanto, a lo que salga, y ya está, y es totalmente válido y sirve, de hecho, pues para certificar una casa pasiva si cumple con los valores, ¿no? Que para mí eso sería un informe de resultados o un informe según la norma, aunque con algún complemento en la descripción. Y luego estaría el informe de infiltraciones con inspección termográfica, que es lo que normalmente solemos hacer, ¿no? Que hacemos un informe un poquito más amplio, digamos que es un informe técnico en el que también adjuntamos las termografías con una serie de comentarios de dónde se ha detectado la infiltración y en la que explicamos un poco el trabajo que se ha hecho, ¿no? Pues se ha detectado infiltraciones aquí y allá, durante la obra se ha intentado sellar esto de esta manera y de esta otra. Si no se ha podido hacer, recomiendo cómo llevarlo a cabo de alguna manera, ¿no? Y al final, pues adjunto como un anexo ese informe de resultados o ese certificado de ensayo que se exporta del programa del equipo blaguerdor, ¿no? Y luego, pues, bueno, hay una serie de otro tipo de informes relacionados con la hermeticidad a petición de problemas específicos, pues problemas que pueden estar relacionados con los olores, con la comunicación de aire entre viviendas, ya no con el exterior y tal, que bueno, pues con el ensayo blaguerdor también se pueden llegar a hacer. Esto sería un poquito, pues a la derecha es el certificado del ensayo con los datos y las gráficas, y a la izquierda es una página de lo que sería un informe de termografía con la descripción, ¿no? Y por mi parte, poco más, que me quería ajustar al tiempo y creo que casi lo consigo. Así que ahora estoy abierto a compartir con vosotros pues todas las dudas que os hayan surgido en este ratillo. No sé si he ido muy rápido o qué os parece. No, ha ido genial, Alberto. Muchas gracias. Ha sido muy interesante. Gracias, Xavier. No sé si tenéis alguna duda o algo que queráis comentar. Yo quería preguntarte, cuando montas la puerta, Sí. ¿haces alguna comprobación del ajuste de la puerta del blower con el marco? Pues es interesante la pregunta, Dara, porque mucha gente
haces la misma pregunta cuando vamos a las obras de, bueno, y esta puerta, o sea, esto ya es hermético, porque claro, en este perímetro, ¿no? A ver, la realidad es que se ajusta. Yo lo que hago es ajustar el sistema lo mejor posible a la puerta, al generar, o sea, la puerta de entrada, normalmente instalamos siempre la puerta de entrada, al generar depresión, comprobamos un poco si se generan infiltraciones por esos puntos y de todas formas siempre algo de aire va a pasar, pero es que la puerta de esa vivienda cerrada también va a permitir el paso de algo de aire, ¿no? Entonces, no se hace, yo al menos no hago un control específico de hermeticidad del encuentro, pero sí que ha llegado el caso que en obras en las que está el resultado muy, muy justo y por lo que sea esa puerta no se ha podido ajustar 100% hermética, hemos llegado a encintar por fuera que está totalmente sellada, ¿no? Y bueno, igual te da un pequeño margen, pero vamos, la realidad es que no hace falta de normal, instalando la puerta pues, como lo hacemos lo mejor posible. Estamos certificando casas por debajo de 0,40, 0,30 renovaciones, que son valores muy bajos, o sea que no suele haber problemas, vaya, de hermeticidad de la puerta. Si te he respondido. Sí, muchas gracias. Y no sé si nadie preguntaba más, quería preguntarte, una vivienda Sí. en un edificio unifamiliar, plurifamiliar en Cataluña, realizado con código técnico 2013, acabado Sí. en el 2019, estructura de hormigón, cierre de cerámica y trasdosado interior con pladur, cerramientos de pladur. Pues un nivel de hermeticidad de 6,2. ¿Te has encontrado algún caso así similar en que el aire se comunica a través de todas las cámaras del pladur, sale Sí. por el zócalo, sale por los puntos que tú has enseñado? Desgraciadamente Caja de sí. persiana. Sí. Un desastre, un desastre. ¿Te has encontrado algún caso así similar? Desgraciadamente sí. El caso que he comentado, que sacó la termografía de la toma de radiador y del encuentro con el suelo, era un caso similar. Es que daban, alguna vivienda daba un valor en torno a 6 renovaciones, otras 5, porque hice varios ensayos en ese bloque, y es un valor elevado. No es triste porque es un valor elevado, pero no es muchísimo para lo que hay, porque yo diría que una obra nueva, tal y como se construye en España, un valor de 5 renovaciones es algo normal. Aquí en Navarra, norte de España, País Vasco, se construye un poco mejor en ese sentido, más hermético. No sé muy bien por qué, pero por ensayos que he podido hacer hace años cuando trabajaba para una empresa que construía en toda España, en Madrid, Barcelona y más abajo, los resultados de hermeticidad eran peores, eran peores que aquí. Aquí por el norte, en torno a 3, 4, 5 renovaciones son valores normales para vivienda nueva, hasta ahora. Entonces, esos límites nuevos de código técnico entre 3 y 6 me parece, bueno, pues que está bien, que va a ser más o menos fácil conseguirlo. Y estas 6 renovaciones que tú comentas, pues eso me parece un poco elevado, pero tristemente es normal. Si no haces ningún control de hermeticidad, pues es que es normal que tengas un valor así. Es normal, es normal. Y lo triste, como tú apuntas, es que el código técnico te apunta ese máximo de 6 renovaciones. Y para que os hagáis una idea, los usuarios de ese piso en concreto, la señora cuando está durmiendo y fuera hace viento, nota el viento en la cara. Sí, O sea, te creo. del mecanismo que tiene al lado de la mesita de noche, nota el viento en la cara. Para que os hagáis una idea de cuál es el nivel de infiltración, que estaría alrededor de 6,19 aproximadamente, Sí. que más o menos estaría alrededor de lo que dice el código técnico, tapando alguna junta de carpintería, etcétera, etcétera, pero es un nivel suficiente, aparte de la pérdida energética, para que el usuario lo note en la cara mientras está durmiendo. Es que es bárbaro, ¿eh? Sí. No, y aparte, el problema de eso es que encima muchas veces el aislamiento ya no está funcionando. Porque No. si te está entrando el aire del exterior a la cara del pladur interior, el aislamiento que tienes detrás ya no está funcionando como material aislante porque está en la cámara ventilada y el aire que está en esa cámara está prácticamente a la temperatura exterior, ¿no? Entonces,
se suma un poco todo. Son viviendas que pierden temperatura muy rápido por la noche, que igual bajan 4 grados sin nada en pocas horas, ¿no? Ese es un problema que ahora parece que vamos a empezar a cuidar más, al menos pues, por lo que aparece en la nueva normativa. Gracias. Nada, a ti. Sí, con permiso. Sí. Alberto, rizar el rizo. Estamos, es una prueba muy, bueno, que se monitoriza con mucha precisión la información que se necesita para el cálculo, pero ya rizando el rizo, como te decía, en el hueco en el que se pone el equipo donde se pone el ventilador, no se controla en el ensayo. Imagínate que hay una puerta que tiene una infiltración del demonio. ¿Cómo se controla eso? ¿Cómo lo hacéis? Pues mira, es otra historia que también hemos tenido hace poco, pues un conflicto de esos, ¿no? Una vivienda pasiva en la que los usuarios decían que la puerta de entrada no era Passive House, y es que el ensayo Blackboard se hizo, como dices, colocando el equipo en esa puerta de entrada. Y, a ver, es pues aquí en España, pues parece que la picaresca es así en algunos casos, ¿no? Entonces, pues ya que un hueco no se mide, pues ese hueco no me gasto y no, o sea, es muy triste. Lo que tendríamos que hacer es que lo ideal sería hacer el ensayo en dos huecos, o sea, hacer el ensayo en la puerta de entrada y repetirlo en una puerta balconera, ¿no? Entonces, pues, ¿qué pasa? Pues que entonces serían 2 ensayos y el constructor tendría que pagar 2 pruebas y no querrá. Pero sería lo ideal. Lo ideal sería hacer 2 tests. ¿Qué pasa? Que la normativa que rige el ensayo, la ISO a la que he hecho referencia, dice que el equipo lo puedes montar en cualquier hueco de la vivienda, sea la puerta de entrada, una ventana, en lo que quieras, ¿no? Normalmente pues lo montamos en la puerta de entrada porque es lo más seguro cuando no tienes balcones o terrazas, pero que montarlo en una ventana del exterior, imagínate si se escapa el ventilador y se nos cae, ¿no? Y luego también, yo también tiendo a montarlo siempre en la puerta de entrada de la vivienda porque es el punto menos desfavorable en un edificio de pisos, me refiero, que está en contacto con el rellano del descansillo de la escalera, que no está en contacto directo con el aire exterior. Entonces, si entrase algo de aire por esa puerta, va a ser menos perjudicial que el que pueda entrar por una ventana, y me interesa más testarlo. Entonces, y aparte, siendo sinceros, sabemos que muchas puertas de entrada son menos herméticas que muchas ventanas y se instala así para garantizar que se consigue, sobre todo en viviendas pasivas a veces, porque aunque las puertas de las viviendas Passive House sí que son de altas prestaciones, una puerta siempre ajusta un poquito peor, aunque cierre muy bien, un poquito peor que una ventana batiente que tú puedes hacer fuerza al cerrar, y una puerta que cierra solo con el espadón no cierran igual de bien, ¿no? Es así. Se deberían hacer 2 pruebas. Es la respuesta corta. No, pensaba que de alguna forma se hacía un test al hueco primero. Pues claro, precisamente la puerta de entrada es la que no cierra nunca herméticamente. Siempre tiene al menos por abajo tiene la... Ahí confías en los certificados que tenga esa puerta de hermeticidad, en los certificados que te aporte el fabricante, del ensayo en laboratorio, de esa... O sea, tú al hacer el ensayo vas a analizar lo que es el sellado del marco de esa puerta de entrada con el resto de la envolvente. Eso lo analizas. Lo que no analizas es el cierre de la puerta. Pero como esa puerta, en según qué casos, si es una vivienda certificada, tú vas a buscar que la ventana o las puertas tengan una serie de ensayos en laboratorio de estanqueidad y que cierren bien y tal, pues te vas a confiar en ese ensayo del ajuste de esa puerta, ¿no? Lo que digo, si hay sospechas de que no cierra hermético, se hace el ensayo en una ventana y listo. No sé, sería un poco la propuesta. Muy bien. ¿Más preguntas? A mí me gustaría preguntar una cosa. A ver, perdona. He oído que hacéis también el ensayo o test para detectar olores. Sí. ¿Eso cómo? Porque lo veo complicadísimo. Si hay una sospecha de que el olor viene de un sitio en esa vivienda, claro, si tú te llaman a ti como técnico, oye, es que viene el olor del vecino.
Y tú, ¿cómo sabes en ese momento si no hay olor, ¿no? Si lo que tenemos que hacer es forzar ese flujo de aire, y lo que he hecho alguna vez es hacer un ensayo y con un compañero echar humo, el humo denso que os he enseñado antes en alguna de las fotos, echar humo en la otra vivienda en la que se sospecha que pueda haber comunicación o en los puntos en los que se cree que pueda haber comunicación y evaluar si entra en nuestra vivienda. Generar depresión, si está entrando el humo desde donde lo estamos echando, pues sabemos cuál es el origen y el problema que hay que tapar. Sería eso, por ejemplo. Vale, pues nosotros lo que hicimos fue, primero intentamos con secadores y con ventiladores echar aire por el, digamos, el conducto de ventilación del baño, hasta que nos dimos cuenta que salía el aire por el falso techo, total, que no llegábamos a conectar. Y finalmente se descubrió, porque fue durante meses, incluso algunos de los que estuvieron en alquiler de ahí se fueron por el olor y no descubríamos por qué era, pues había obstruido nuestra canalización, nuestra ventilación del sur, se había obstruido porque gente desde la terraza tiraba. Era una chimenea de ventilación antigua que la gente accedía a ese hueco y los niños tiraban allí dentro los bricks de Tutti Frutti o no sé qué era. Ya para descubrir eso, y luego la comunidad decía que nada, que no era culpa de ellos. Digo, pues. Pero bueno, finalmente lo descubrimos. Por eso que sabiendo esta técnica es mucho más sencillo la próxima. Más rápido. Sí, sí. Gracias. Genial. Pues un placer a todos y nada, estamos por aquí para lo que haga falta. Muchas gracias, Alberto. Muchas gracias. Gracias, Alberto. Un placer. Chao. Chao.